La gloria y la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos empieza diciendo que Jesús bajó, descendió a Capernaum. Descendió a Capernaum, hermanos, para poder hablar del poder del Evangelio. Y dice que entró a una sinagoga. Y cuando él entró a esa sinagoga, de pronto, hermanos, se encuentra con grandes necesidades. No una, muchas necesidades. En la iglesia, la sinagoga era el punto, era el lugar donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se reunía todos los sábados a guardar el sábado y a concentrarse a adorar a Jehová Dios de los ejércitos, que los había librado, los había liberado de una esclavitud en la cual habían vivido en la ciudad o la nación de Egipto. Pero habían pasado montones de años, y durante todo ese montón de años, hermanos amados, el pueblo de Dios seguía caminando, pero ya no seguía caminando como habían aprendido, como habían iniciado. En el camino que fueron en el desierto 40 años y montones de años más, fueron arrastrando cosas y dejaron quizás de adorar al Señor en la manera que Dios quería que lo hicieran. Empezaron a añadirle y a quitarle. Y era necesario, mis amados hermanos y amigos, que Jesús, el Hijo de Dios, descendiera de los cielos, trayendo un mensaje diferente al que los hombres habían enseñado. Hermanos, era necesario que bajara el Hijo de Dios. La Biblia nos dice, y hoy en la mañana me levanté a meditar, y el Señor me vino a la mente, y no es que solamente me vino a la mente, es algo que está escrito, que a Él no lo mataron, Él dio su vida. Él dice, yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. A Él nadie le quitó la vida. Él entregó la vida y Él mismo la volvió a tomar. Él tiene el poder para darla y volverla a tomar. Y la Biblia aquí me dice, mis amados, cuando Jesús descendió a Capernaum, eran los primeros días de su ministerio. En los primeros días el Señor se había preparado. Jesús era un hombre como nosotros, un hombre natural. La diferencia del Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, un hombre, el hombre hecho Dios, Dios hecho hombre, caminando entre los hombres, enseñándonos con un cuerpo no diferente, era un cuerpo de un hombre. Por eso Él vino a la tierra a enseñarlos que el hombre con Dios puede hacer maravillas. El hombre sin Dios, hermanos, es como una gota de agua en el océano, o es como un grano de arena perdido en las playas del mar. Pero el hombre unido a Dios es el poder más grande que hay. Y Él entró, la Biblia nos dice en esta mañana, que Él descendió. Descender es bajar. Bajar a un lugar donde nadie quiere llegar. Están metidos en un hueco donde nadie puede salir, donde alguien necesita que le dé la mano para sacarlo. Y Él bajó, descendió a Capernaum. Sabía que en Capernaum había una grande necesidad. Y la necesidad, hermanos, no estaba en la calle. La necesidad estaba dentro de la misma iglesia. La necesidad estaba donde se predicaba, donde los grandes hombres lectores de los pergaminos hablaban todos los sábados. Se metían en aquella concentración, en aquel reposo. Pero ya iban quizás por obligación, ya no caminando como la Biblia nos dice que debemos de caminar. Lo habían agarrado como una costumbre, como algo religioso, donde ya no se toma en cuenta el poder de Dios, donde ya no se mira la necesidad de los demás, sino se miran solamente la necesidad de nosotros.
Pero él vino con un mensaje diferente, un mensaje que era necesario que predicara, y no se lo predicara a la gente común, se los predicara a los hombres que según debían de predicar aquel mensaje y que lo habían dejado de hacer. La iglesia se considera y se cree que en la iglesia cristiana debe de haber gente sana, que todo mundo debe de ser sano espiritualmente y físicamente. Las enfermedades son naturales, pero hay enfermedades causadas por los demonios, causadas por el pecado, por la vida, la clase de vida que tú llevas, y eso cada día te mata. Porque a veces nosotros hemos cometido errores y sabemos cuál es la carga que empezamos a arrastrar. Sabemos la solución también, pero nos quedamos haciéndonos los locos, haciéndonos los tontos, que no hemos hecho nada y llevamos una carga en la misma iglesia. Pero cuando Jesús, aquí la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, llegó a la sinagoga para enseñar la doctrina, para predicar un mensaje. La Biblia nos dice a nosotros que cuando él llegaba se levantaba alguien y le daba el libro, y él abría el libro donde él necesitaba hablar. No era un libro que él abría y decía, voy a leer, voy a ver dónde cierro los ojos y donde abra la Biblia y voy a predicar. No, él iba al grano, iba a la necesidad, iba a lo que el hombre necesitaba. Y este día, quizás un día como hoy, sábado, a esta misma hora, llegó a la sinagoga, y cuando entró, los demonios rápido se dieron cuenta que el que entraba en la sinagoga era un hombre diferente al que ellos habían oído. Un hombre que tenía un carácter fuerte, un hombre que tenía una mirada que cualquiera que se le quedaba viendo bajaba la vista, porque en la mirada que él tenía le delataba la situación del que el hombre estaba viviendo. Y cuando entra a la sinagoga, de pronto allí se encuentra con una necesidad. Se encuentra con un hombre que está endemoniado, un demonio inmundo que lo tenía atrapado no sé por cuántos años. Y no dice la Biblia que estaba afuera, estaba dentro de la iglesia. Y cuando sintió la presencia de un hombre que entraba con santidad, un hombre que no era un hipócrita, un hombre que no vivía una vida de doble cara. Era un hombre, hermanos, con una vida genuina. Y cuando los demonios inmundos se sintieron aquel poder, empezaron a estremecerse. El reino de las tinieblas, los cimientos empezaron a temblar. Y empezó el Señor Jesucristo a pasar. No había ni hablado cuando de pronto un demonio se levanta y le grita, aquí has venido. Mire, no dice la Biblia que estaba afuera, estaba dentro de la iglesia. Aquí has venido. Nos has venido a destruir antes del tiempo, porque te conozco que tú eres el Hijo de Dios. Y eso es, hermanos amados, se lo digo en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra, que eso es lo que la iglesia cristiana hoy en día ha dejado de hacer. La iglesia cristiana se ha entretenido en otras babas, en otras cosas vagas, y ha descuidado el poder del evangelio. La gente en las mismas iglesias está llena de achaques, llenas de enfermedades, y han perdido hasta la fe en el evangelio, y consultan a los hechiceros y consultan a los brujos, y andan en las tiendas esas que venden hierba y montones de bobadas, porque ellos mismos han perdido. Ahora toman té de esto, té de lo otro.
sopa de caracoles y sopa de gusanos, todas estas añadiduras, porque cuando ya el poder de Dios no está en una iglesia, cuando el hombre de la iglesia ya no predica este mensaje, un mensaje que tiene que contrarrestar el ejército contrario, pero esto la iglesia muchas veces ya no lo está haciendo, se han concretado en otras cosas vagas, y descuidan y no les importa qué es lo que está pasando dentro de la misma iglesia. Llegan con un servicio ahí, un servicio de media hora, un servicio aburrido, un servicio, hermanos, que da sueño, que da pereza, que no dan ganas de llegar a la iglesia. Pero cuando Jesús llegó a esta iglesia, dice la Biblia, que la gente lo empezó a seguir. Alabanzas a su nombre. Cuando Él llegó a este lugar, la gente se maravilló. Habían oído montones de evangelistas, habían oído montones de misioneros, pero todos venían diciendo: tiene que echar el billete más grande al sobre, tiene que sembrar para esto, tiene que sembrar para lo otro. Este predicador que esa mañana llegó era un predicador diferente. Alábele si puede. Si no puede, haga algo, pero tiene que hacer algo. Este predicador no llegó viendo cuánto de ofrenda le iban a dar. No llegó buscando añadiduras, buscando cosas materiales. Él se concretó en darse cuenta de la necesidad espiritual en la cual el hombre está viviendo. Y esta situación es la que a ti, te lo digo a ti, te está pasando a ti. Ya en el servicio ya no sientes gozo, ya no sientes alegría, ya no tienes ganas de seguir en el evangelio. Estás buscando, estás pensando de cambiarte a otra iglesia. Pero esa no es la solución. Te lo quiero decir en el nombre de Jesús, que no es la solución esa. La solución para que tu vida vuelva a ser una vida de victoria y una vida de gozo es que tú tienes que volverte al Señor. Tienes que empezar a vivir una vida de santidad, una vida correcta delante del Señor. Cuando el hombre, hermanos, pierde esa visión, pierde ese poder, entonces el hombre empieza a fracasar y empieza a abrirle un hueco, una ventana, una puerta a los demonios inmundos que vienen a hacer nido hasta entre las propias iglesias. Y ahí la misma gente, si usted pregunte, solo por curiosidad, pregunte si usted es un pastor que me está escuchando hoy o es un cristiano que me está escuchando ahora, en esta mañana. Solo pregunte en la iglesia donde usted asiste qué es bueno para el dolor de rodillas. Rápido alguien se levanta y es posible que hasta en la cartera lo cargue dentro de la misma iglesia. Yo cargo aquí un pomito, yo cargo aquí esto. Es que usted lo que tiene que hacer es tomarse un par de esto, un par de lo otro. Le recomiendan más las cosas de los hombres que el poder del Señor Jesucristo. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo hace 44 años, cuando alguien en la iglesia empezaba a sentir síntomas de enfermedad, ¿sabe qué era lo que la iglesia hacía? Si la iglesia se unía, alabanzas al Señor, se unía a la iglesia y nos metíamos 3 días de ayuno sin tomar una gota de agua 3 días, confesando que el evangelio es poder y que Dios es el único Dios verdadero que tiene el control sobre todas las cosas. A los 3 días, hermanos, entregábamos aquel ayuno y el hombre que había sido atado por un demonio, por un hechicero, por un brujo inmundo, era suelto, porque ante el poder del evangelio no hay barrera. No hay barrera. Óigalo, no hay demonio inmundo que se oponga ante el poder del evangelio. El evangelio no es una religión más. El evangelio es poder. Y cuando usted llega a una casa, y yo lo he visto con mis ojos, empiezo a hablar del poder de Dios,
y empieza a hablar de Dios, la gente se acomoda de Dios y Dios. Pero cuando empiezo a decirle en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra, la gente se retracta y están oyendo algo que ellos no quisieran oír. Y esa palabra, en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra, es una palabra que a los demonios y a las enfermedades no les gusta oír. Porque en el nombre de Jesús hay poder. La Biblia dice que ese nombre es sobre todo nombre, y que delante de ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra se dobla toda rodilla, y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Alábele si puede. Jesús, el Hijo de Dios, cuando descendió a Capernaum, un lugar bajo. Bajar, hermanos, es como ir a los infiernos. La Biblia dice que en los 3 días que él estuvo enterrado, bajó a los infiernos a predicarle a los espíritus encarcelados, a los hombres que no habían escuchado quizás el mensaje, los que murieron en el diluvio, los de Gomorra y Sodoma, a toda esa gente, para que nadie tenga excusa en el día que él regrese. Porque él no dará por inocente ni al cojo, ni al sordo, ni al manco, ni al mudo. A todos nos llamará a cuentas. Y Dios a ti te está hablando esta mañana. Quizás estás arrastrando un demonio inmundo que te está diciendo que te vayas de tu casa, que dejas a tu familia, que dejas a tu esposa. Ya está muy gorda, ahora ya no es como antes, la voy a dejar, la miro ya fea, porque tú estás poniendo los ojos en otra. O viceversa, la mujer diciéndole al esposo: ya mucha panza tiene, ahora está muy gordo, me da vergüenza salir con usted, porque usted está viendo otro, y quizás entre la misma iglesia. Esto dice la Biblia, que cuando él ya llegó, el mensaje era un mensaje diferente. La gente se quedó con ganas. Cuando lo oyeron la primera vez, la gente se quedó con ganas de seguir oyendo a ese predicador. Es que te predica diferente, predica con autoridad y no como los escribas. Mensajes grandes, mensajes que bajan el cielo, que te adornan la tierra y te hacen un prosélito y te hacen 3 veces hijo del infierno. Ese es el mensaje que la gente tiene comezón de oír, pero no tiene ganas de oír un mensaje de cambios. Porque cuando Dios te llama y te menciona este mensaje, también te pide que tienes que botar un montón de mugre, montón de cosas que te se han pegado. Pero el pastor de la iglesia no te dice nada porque le llevas diezmos, porque lo besas, porque le lames la cara. Jesús no andaba con esas babas, ni tu servidor también. Te lo digo en el nombre de Jesús. Para que Dios nos responda, nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, una vida de entrega. No dejarnos que nadie nos mastique como un chicle y nos escupa las veces que le dan la gana. Los demonios te tienen que respetar a ti porque tú eres el representante de Dios. Y en la iglesia, el poder del evangelio es el que debe de reinar, no las órdenes mías. Las órdenes que doy yo las recibo de parte de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo vine a hacer lo que me enviaron a que yo hiciera. Yo no vengo a hacer la voluntad mía, vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y esa misma es la voluntad que yo hago en la tierra, cumpliendo un lugar, un mandato, un puesto como pastor que Dios me llamó a hacer. Que haga lo que Él me mandó a hacer, no lo que yo diga, no lo que la gente me aconseje que haga. No. Debo de meterme en la presencia de Dios para que Dios me ilumine cómo debo de manejar la iglesia. Y esto era lo que los hombres habían dejado en aquel tiempo y lo han dejado en la época de hoy. Las iglesias están repletas, pero dentro de la misma iglesia hay montones de demonios, montones de gente arrastrando, montones de cadenas, demonios inmundos. Pero nunca predican un mensaje contra los demonios, contra romper cadenas. Jesucristo lo primerito que hizo fue meterse en 40 días de ayuno y 40 noches para contrarrestar el ejército contrario. No hay manera alguna
como nosotros podamos vencer, si no es con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Señor es como podemos nosotros vencer todas estas adversidades. Lamentablemente entre la misma iglesia están pasando todos estos problemas. Y es porque los hombres han quitado la mirada de la presencia de Dios y han puesto la mirada en cosas vagas, en cosas que se van a terminar. Y cuando vienen hacia una oración raquítica que no sale pero ni de las puertas de la iglesia, ni rompe pero ni el techado, la oración para que tenga poder y que Dios te responda es que debes de ajustarte a vivir la vida que Él dice: sé santo porque yo soy santo. Debes de andar como yo anduve. Debes de ir buscando cada día la perfección. La palabra me dice a mí que un hombre con malos pensamientos y viene a orar o viene a hacer algo en la iglesia, su oración es abominación delante de Dios. Si toca una guitarra o predica en un púlpito viviendo una vida torcida, es como un trapo inmundo el que está echando ahí. Y aunque cante bonito, y aunque adorne la guitarra, y aunque adorne el piano, pero si está viviendo una vida de desastre, lo van a oír la gente de la iglesia, pero nunca lo va a escuchar Dios. Para que Dios lo escuche, usted tiene que vivir una vida de santidad, una vida correcta delante de Dios. Y esto era lo que pasaba en esta iglesia, en esta sinagoga. El poder del evangelio ya no estaba. La gente llegaba a comer dentro de las iglesias, a tomar sodas, a comer tortillas, a comer risitos. Y ahí dejan los montones de bolsas y basura dentro de las iglesias, las botellas y todo, porque ya están perdiendo la visión. Están perdiendo la visión. En la misma iglesia le pregunto a los niños: ¿cuántas veces tú te levantas a tomar agua en la escuela? Y me dicen los niños: ni una. Y entonces, ¿por qué en la iglesia te levantas a cada rato? Cuando estoy predicando la palabra, la gente debe estar quieta. No solo en la iglesia donde Dios me ha puesto, en todas las iglesias cristianas debemos de guardar el orden para la gloria del Señor. Cuando tú vives esa vida de agradando al Señor, los demonios inmundos cuando te miran empiezan a temblar. Y cuando viene un espíritu inmundo, va entrando a la iglesia, en la puerta de la iglesia está el demonio inmundo de fornicación, y desde el púlpito estás orando: demonio inmundo de fornicación, te echo fuera. En la misma puerta el demonio de fornicación da la vuelta y se regresa. Y allá el demonio, quizás el mayor, le pregunta: ¿y por qué te viniste? Porque cuando iba a entrar, el predicador, el pastor dijo: espíritu inmundo, vete fuera. Y ya no pude entrar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. Quizás tú ya estás sufriendo todas estas enfermedades, peleando dentro de la misma iglesia: celos, contiendas, disensiones, avaricias, envidias, lujurias. Porque estás en la iglesia, estás en el evangelio, pero el evangelio no está en ti. Y es mejor que el evangelio esté en ti y no tú en el evangelio, que el evangelio esté en tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo y te desato de toda cadena. A esa enfermedad inmunda que tienes, hermano y amigo, es un demonio inmundo que ha venido a estorbar tu vida. La Biblia me dice a mí que cuando el Señor pasaba por un lugar que se llama Gadara, le salió el endemoniado de Gadareno. Y cuando él llegó, dice la Biblia, que iba pasando frente a un cementerio, el hombre salió corriendo y se arrodilló y le dijo: Jesús de Nazaret, ¿a qué has venido a atormentarme antes del tiempo? Y Jesús le dijo: enmudece, demonio inmundo, y sal de él. La Biblia dice, mis amados, que ese hombre había vivido por montones de años buscando vivir dentro de los sepulcros. Y
Cuando el Señor llegó y pasó por ahí, el demonio lo obligó a salir y a arrodillarse, y Jesús lo libertó. Cuando se oyó aquella cosa, hermanos, aquel milagro terrible que Dios había hecho, Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia que la gente vino corriendo a ver qué pasaba. Encontraron al hombre sentado junto al Señor Jesucristo en su propia sanidad, en su propio juicio. El hombre le dijo: Señor, yo te voy a seguir. Y él le dijo: no, vete a tu casa, vete a tu gente y diles, cuéntales cuántas grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. El demonio inmundo quiere separarnos de la familia, separarnos de la iglesia, llevarnos a lugares donde no debemos de ir. Quizás tú eres ese hombre que el demonio se llega a la 1, a las 2 de la mañana y te dice: tienes que irte de aquí, donde nadie te conozca, tienes que salir. Y empiezas tú a hablar solo y dices: mañana lo hago, me voy a ir donde nadie me conozca. Sí, te dice el demonio, tienes que irte, tienes que dejar la iglesia, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar el trabajo, tienes que recomendarle el lugar de la iglesia a otro. Es un demonio inmundo el que te está poniendo eso en tu corazón y en tu mente, y te quiere sacar porque él te quiere matar. Él no vino para dar vida, el demonio vino para matar y destruir. El único que vino para dar vida y deshacer las obras del diablo es Jesús, el Hijo de Dios. Y no creas que solo hace 2013 años que pasó, y cuando lo hizo, la Biblia me dice a mí que en su nombre haré mayores cosas que las que él hizo. Por eso te llamo en la confianza y en la seguridad que si en esta mañana tú llamas, levantas la mano, te reconcilias, aceptas al Señor, tu vida cambia. Tu vida será una vida diferente. El teléfono de